soy Óscar Solís. Como ya habíamos hablado antes, este es mi segundo conversatorio con el gran psicoanalista, hola Juan Antonio Hola. Díaz, con el que estaremos charlando, estaremos charlando Ujú. sobre ti. Explico un poco sobre ti, tu persona, sobre lo que tu disciplina, lo que haces y por qué lo haces. En fin, irá saliendo la charla. También en la plática, que se pretende que sea espontánea, si algo me quieres preguntar, también va de vuelta, ¿no? Porque somos colegas, hemos trabajado juntos en Ujú. alguna institución, hemos sido sinodales de tesistas. En fin, pues es para mí un placer de verdad estar contigo. Lo primero que sería padre preguntarte es, bueno, preséntate tú. Yo podría presentarte a nivel curricular y todo esto, pero ¿por qué no te presentas tú y platicas un poco de quién es Juan Antonio, por supuesto, de tu trayectoria como profesional, pero también algo personal que creas que me gustaría escuchar, ¿no? Bueno, no cayendo en clichés académicos, pero más o menos mi formación ha sido primero como psicólogo clínico, después tengo una maestría en terapia familiar y tengo dos doctorados, uno en psicoterapia y otro en psicología en general. De ahí me pasé a la formación en psicoanálisis grupal, sí, fueron mis primeros pininos, pero realmente me dedico a lo individual ya, sí, ya lo grupal ya perdió interés, parte de interés. Pues en lo personal soy una persona inquieta, ¿sí? Me gustan las complejidades, me gusta estar pensando el por qué, a diferencia de alguien, que no digo nombres para proteger a inocentes, que le preguntaron por cuántos libros había leído y cuáles habían determinado su vida, pues yo sí encuentro dos, ¿sí? Uno es Crimen y Castigo de Dostoyevsky y el otro es El Lobo Estepario de Germán Hesse. Ajá, Y a partir de esa lectura, que las hice, yo creo que tendría 17, 18 años, más o menos, me interesó la profundidad de la psique, ¿sí? ajá. Y yo dije desde ahí, yo me quiero dedicar a eso, a entender qué le está pasando a Raskolnikov, a entender qué le está pasando a Harry, y por qué actúan como están actuando, y por eso acabé como psicoanalista, ¿sí? Ok, sí, digamos que estas dos inquietudes de adolescente, por cierto, que ahí hay una sincronía, también a mí me pegaron más o menos en las mismas edades, pero bueno, a Hermann Hesse, que me aproximé a él, leí su obra entera y fueron varios los libros que me tocaron, pero el de Dostoyevsky tiene una profundidad en el manejo de la psique, de lo que es Uh-huh. sus personajes y el famoso Raskolnikov. Y, y comparto contigo eso, ¿no? Pero más allá de esa historia tuya, tú tienes hijos, eres casado, en fin. Como siempre he dicho en broma, ¿eh? Tengo 4 hijos oficiales, no oficiales, quién sabe, ¿no? Pero ya en serio, este es mi tercer matrimonio. Tengo 2 matrimonios anteriores, de los cuales tengo 2 hijos. En este ya dijimos no, ya estamos grandes. Ya más bien disfrutar los hijos de ella y los niños y los míos, que se vuelve casi una tribu, ¿no? Sí, Sí. sí. Ok, gracias. Entrando un poquito en las preguntas que quiero platicar contigo, sí, este, es interesante que a propósito de escritores, tú te hayas también inquietado por escribir. Y bueno, yo tengo las dos novelas aquí conmigo, ¿no? Una que se llama Mi mente de puta, es esta novela que ven aquí, que me hiciste el honor de que estuviera yo siendo parte del panel de presentación, y que es El monstruo que soñó con ser normal, esta otra novela, eh, que yo quiero siempre decir cosas importantes. ¿Por qué te inquietó esto de la literatura y escribir tú? Bueno, son varios los motivos. Yo creo que el principal
Desde que fui estudiante en la Ibero, dije a los 60 años yo tengo que escribir algo, ¿sí? Sobre psicología, psicoanálisis y demás, era la primera idea, ya que hubiera acumulado una serie de experiencias y tuviera algo que decir, ¿sí? Llegué a los 60 años y dije, pues ya está dicho todo, ¿sí? ¿Qué más puedo agregar? ¿Sí? Y aparte dije, bueno, si escribo algo de psicoanálisis o de psicología, es para los psicólogos. ¿Por qué no Sí, abrirme a la gente, a que conozca algo de psicología, psicoanálisis, la gente en común, ¿sí? No algo técnico, ¿sí? ajá, También entra aquí mi pareja, María Elena Sarmiento, ¿sí? Que ella escribe novelas históricas. Y entonces también, a partir de la lectura de sus obras, dije, sí, mejor algo más popular, más que llegue a más gente, ¿sí? Y no algo demasiado técnico que solamente puedan entender algunos, ¿sí? Por ejemplo, Mi mente de puta, que el nombre es provocador 100%, ¿sí? Siguiendo a Freud, de que habló de sexualidad y en su tiempo y generó esa polémica. Pues aquí se trata de una muchacha que va a psicoanálisis, ¿sí? ¿Ok? Y es toda la descripción de lo que va encontrando a través de la terapia, ¿sí? Y la finalidad es que la gente vea, ¿sí? Las ganancias de asistir a un proceso psicoterapéutico. En este caso es psicoanálisis porque es lo que yo domino, ¿sí? En el segundo libro, ¿sí? Que no se ha hecho la presentación oficial porque nos agarró la pandemia y demás, ¿sí? Lo que le trato de decir a la gente es lo que es la psicopatología, ¿sí? Un exacto. poco de lo que es la locura, ¿sí? Ni estamos, no están todos los locos en el psiquiátrico, ni dejamos nosotros de tener cierto grado de locura, ¿sí? Entonces es un término a veces estigmatizado, que no se entiende bien, pero que no hay que tenerle miedo, ¿sí? Decía Freud, nuestros sueños es nuestro punto de locura, y es cierto, ¿sí? ¿Me explico? Y entre la locura y la creatividad además hay un paso, Sí. ¿sí? Entonces también escribir esta obra, sí, inventada, ¿sí? Es parte también de mi locura, canalizada de una forma adecuada, ¿sí? Era una de las preguntas que te iba a decir, que te iba a hacer, Ajá. ¿no? ¿Qué es la locura? Y si es algo que nos da miedo. ¿Es algo que nos da miedo? Sí. ¿Por qué? Porque implica entrar en contacto con los aspectos más inconscientes, ¿sí? Con aspectos que la cultura nos ha enseñado que son irracionales y que por lo tanto no los podemos manejar, ¿sí? Eso sería para mí la locura. Sin embargo, en esa locura viene la creatividad, viene la fantasía, vienen muchos procesos que también nos pueden enriquecer como personas, ¿sí? Ujú. Cuando yo fui al psiquiátrico Ajá. de mis mocedades, que era otro, sí me llamó la atención que yo veía, ah, no sé, alguien hablando solo con la pared, y por ahí estaban los enfermeros o los que cuidan, pero sí me quedé reflexivo sobre eh, yo sabía que había esto que llamamos todavía una esquizofrenia, pero decía, ¿cómo será ese mundo interno? Uh-huh. Este, eh, ¿Cuál es ese punto de quiebre en el cual de pronto tengo que estar internado? Y, A ver, creando un poco de polémica, el sí, punto de quiebre sería también la cultura, porque desgraciadamente la cultura, la sociedad determina quién debe estar encerrado y quién no, ¿sí? ujú, Dalí, ¿sí? Está libre, ¿sí? Y está esquizofrénico, ¿sí? ujú, Van Gogh, que es otro genio, también estaba loquito y ese sí acabó en un psiquiátrico, sí, ¿sí? Entonces, ¿quién lo determina en última instancia? La sociedad, ¿sí? ¿Ok? Como decía la antipsiquiatría, ni están todos los que son, ni son todos los que están, ujú, ¿sí? Y podemos ver en hospitales psiquiátricos mucha gente que no necesitaría estar, ¿sí? ajá, Ahorita que estás haciendo recuerdos de estudiante, yo también tendría que estaría en segundo, tercero de la carrera y me tocó ir a unas prácticas al Fray Bernardino, sí, sí, ¿sí? sí,
¿ok? Nos mandaban allá, ¿ok? En última instancia, yo salí de esa primera vez que fui. ¿Quién está más loco? ¿Los locos que estaban o las enfermeras? ¿Sí? sí, A los 2 segundos, y estoy exagerando un poquito porque fueron 5, ya se me estaban aventando las enfermeras. Dije, ¿dónde está la educación? ¿Dónde está lo social? ¿Sí? ¿Me sí, explico? Y cosa que con ninguna paciente pasó. ¿Sí? ¿Me ajá, explico? sí, Las pacientes, al contrario, más accesibles, nos daban la información que queríamos, ¿sí? Y las enfermeras, sí, ¿sí? Desbordadas, ¿sí? sí. Entonces, sí fue impactante también, Claro, ¿sí? esto se parece un poco a estos encierros, Ujú, me evocan un poco también esta época de la pandemia, ¿no? ujú, Este, qué tanto, entre comillas, enloquecimos dentro de estar, por ejemplo, familias numerosas, ujú, de recursos muy complejos y que tenían que estar encerrados, y ahí a lo mejor eran eh, pequeños osocomios, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Pero bueno, regresando y aprovechando la charla, algo que sí quisiera que nuestra audiencia oyera de ti, tú eres psicoanalista y ya dijiste tu historia profesional, pero para los que nos escuchan, ¿qué diferencia entre ser psiquiatra, ser psicólogo, ser psicoterapeuta o psicólogo, psicoterapeuta, y, y había había un cuarto que me interesaba, y psicoanalista, ¿sí? Como tal. Yo, viendo la correspondencia de entre Jung y Freud, hay algo que le confiesa Freud a Jung en una de las cartas. Dice, yo quisiera que esto estuviera lejos y que no tuvieran acceso dos tipos de personas, ni los curas o sacerdotes, ni los médicos. Quisiera que esta nueva ciencia o disciplina o como se llame, no fuera para ellos, ¿no? Ujú. Yo te menciono este párrafo de esto, yo tengo ahí toda la obra como te he platicado, la chismografía entre los personajes me encanta. Y entonces, bueno, yendo a eso, ¿qué diferencia hay entre estos cuatro? A ver, ya hay tantas combinaciones Sí, como puede haber, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más purista, ¿sí? a ver, Un psiquiatra es aquel que trata los trastornos de conducta a través de aspectos médicos, es ¿sí? médico. El médico, ¿sí? Con una especialidad en neurobiología, psicofarmacología, o X, ¿sí? Sí, Digamos, pero básicamente su herramienta, ¿sí? Es la medicina. Y se complica la situación, porque si vemos en México sobre todo, el psicoanálisis empieza con psiquiatras, ¿sí? exacto. Ajá. APM no aceptaba ningún psicólogo si no era psiquiatra, ¿sí? Entonces se empiezan las divisiones, se empiezan los pleitos y ya se permite a los psicólogos. ¿Ok? Un psicólogo clínico, básicamente, digamos, eso es un aprendiz, ¿sí? ¿Ok? Apenas acaba de pasar generalmente licenciatura, tiene algún diplomado en alguna técnica en especial y ya, ¿sí? Ahora, los psicoterapeutas. Voy a hacer una semejanza, ¿sí? Con la mecánica. Hay mecánicos que se dedican a la hojalateada de pintura, hay mecánicos que se dedican a frenos, hay mecánicos que se dedican a balatas y hay mecánicos que se dedican al motor, a lo más profundo. El psicoanálisis sería exactamente el que arregla el motor, ¿sí? Ok, El que más profundo. No quiero decir, y eso que quede bien claro, que sea lo máximo, simplemente es nuestra área de especialización. A veces es necesario que el coche tenga su hojalateada de pintura, ¿sí? sí, Me explico, ¿sí? O a veces es más esencial los frenos, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a salir a carretera, por poner un ejemplo, que checar que si la pintura está bien y no hay rayaduras. Entonces, cada quien tenemos un campo de acción, ¿sí? ok,
Entonces, el psicoanalista nos metemos a lo más profundo, ¿sí? Y también viene a ser una técnica de autodescubrimiento, ¿sí? En mis tiempos se decía, muchos profesores lo decían, sí, que los mayores avances terapéuticos los tenía la teoría sistémica, cuando manejaron y empezaron a manejar el concepto de familia esquizofrenizante y demás. Las mejores investigaciones, los conductuales, Sí, ¿sí? Con 3 electroshocks te quitaban las ganas de fumar y santo remedio, ¿sí? sí, Pero el mejor marco teórico creo que lo tenemos y lo seguimos teniendo los psicoanalistas, ¿sí? Porque sí nos interesa conocer el motor a profundidad, ¿sí? Ahora, en eso hay una desventaja, que a veces nos perdemos, ¿sí? Hacemos un lenguaje tan rebuscado, tan complejo, ¿sí? Que a veces ni nosotros mismos nos entendemos, y menos el público en general, ¿sí? Cuando yo estaba estudiando el entrenamiento, ¿sí? Me dejaron leer un artículo de una francesa, Derrida, creo que se llamaba La Cubeta, ¿sí? ¿Ok? Era un artículo de 4 hojas, ¿sí? No grande ni mucho menos. Te puedo decir que le dediqué, yo creo, a leerlo como 8 horas y no entendí nada, ¿sí? sí. Nada, absolutamente nada, ¿sí? Tratando de ser tan exacta con las palabras que lo confundía, ¿sí? Cuando llego con el profesor y nos pregunta qué les pareció el artículo, y dije, sinceramente, ¿sí? Si lo hubiera leído o las 8 horas que me dediqué, fue lo mismo. No entendí absolutamente nada, ¿sí? Sí. Y creo que eso a veces nos pasa como psicoanalistas, ¿sí? Y no solamente hablo de esta profesión, a veces también le puede pasar a los genetistas, a mucha gente, Sí, que para hacer un clan emplea a veces un lenguaje que ya no es accesible ah, al público, ¿sí? Estaba leyendo una novela ahorita que se llama La Reina de los Pequeños Triunfos, una cosa así, en donde hablan de las esposas de un matemático muy famoso y que conoció a Einstein, pero cuando pone diálogos de la física cuántica, ¿sí? Lo hace de una manera que yo digo, ¿de qué me está hablando? ¿Sí? Ok, no le entiendo nada, ¿sí? Ok, pero lo más importante de esa novela es el sentimiento de la esposa de uno de ellos, ¿sí? Que ok. no tiene nada que ver con la ciencia, y eso es lo que transmite esta autora, ¿sí? Exactamente. Muchas veces estamos en un mundo inmerso de cultura en el que no entendemos, pero intentamos, y eso es lo valioso, ¿sí? Aunque Ujú. no lo logremos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, eh, tú sabes que yo trabajo con en este momento de mi vida, con esta cosa ecléctica ya personal, ¿no? Uh -huh. En donde también yo estuve en psicoanálisis, digo, siendo paciente, también sí, he estado en varios tipos de psicoterapia y a mí me cautivó porque fui de los que trajo a Rogers a México, me cautivó mucho. Es, eh, yo creo que nunca es posible, cualquiera que nos dediquemos a la psicoterapia, decir que estos clanes, como dices tú, despreciar a ninguno desde mi punto de Uh -huh. vista, ¿no? Eh, yo creo que siempre Freud está presente, esto es una realidad. Y conceptos elementales, básicos, que son parte de la jerga del psicoanálisis a nivel popular, como consciente, preconsciente, inconsciente, etcétera, que parece fácil, pero no, estaba leyendo al doctor Nacio, no sé si has leído, Uh -huh. ¿sí? Que él hablaba que una de las diferencias sería, digamos, en la psicoterapia existencial, es este diálogo en donde tanto paciente como terapeuta van a partir de los anécdotas, escarbando, pero el psicoanálisis no se queda en el anécdota, el psicoanálisis va a algo profundo que él llama el trabajo con el inconsciente. Y Uh -huh. habla de incluso esto que es de inconsciente a inconsciente. Eh, eh, ¿Por qué? Y esto es algo ¿por qué
a muchos pacientes se les dificulta llegar, y no sé cómo lo haces para que esta dificultad trascienda, llegar al diván. ¿Qué diferencia hay entre estar así como tú y yo ahora y estar en el diván, Ok. en donde yo no veo a mi terapeuta psicoanalista? ¿Qué sentido tiene y qué le dirías a quien nos está escuchando? A ver, ya el psicoanálisis ha evolucionado tanto, Sí, ¿sí? Que ya no se determina por el uso del lenguaje, ¿sí? Digamos, los clásicos, los ortodoxos, sí se utiliza el diván, ¿sí? Como herramienta básica. Pero ya también hay un psicoanálisis interpersonal, ¿sí? Cara a cara, ajá, ¿sí? Si somos puristas, diríamos que es un psicoanálisis orientado, psicoanalíticamente orientado, ¿sí? Pero sí se sí, puede hacer. Ya también ha cambiado de que en la época de Freud era diario, ¿sí? Como sí, requisito indispensable. Ahorita ya a veces hay psicoanalistas que manejamos una vez por semana o 2 veces por semana, ¿sí? Entonces se ha variado mucho las cosas. ¿Qué guarda todavía el diván? La neutralidad, ¿sí? Ok, yo aquí, estando en tu casa, puedo ver tu interés, ¿sí? A través de tus libros, puedo ver tu interés por la pintura abstracta, ¿sí? Puedo darme cuenta de muchas cosas tuyas, ¿sí? Cuando estamos en el diván, exactamente nos convertimos en una hoja en blanco, en donde el paciente va a transferir todos sus sentimientos sin darle material de realidad, ¿sí? ok, Es decir, nos volvemos en un lienzo en blanco y él va pintando como quiera pintar. En mi caso, si se les preguntaras a mis pacientes, unos te van a decir, soy una dulzura, ¿sí? Ay, qué tierno, ¿sí? Y otros te van a decir, es una hijo de la fregada, es durísimo, salgo llorando siempre y el desgraciado no me dice nada, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero es como él te va pintando, ¿sí? ¿Ok? ajá, Pero también, y ya en la actualidad, hay patologías que no puedes tratar en el diván, ¿sí? ujú, Ya, por ejemplo, ay, ahorita el de estados fronterizos de la personalidad, nos dice que esa patología ya no se trata en diván, ¿sí? Que resulta contraproducente meterlo al diván que verlo frente a frente, ¿sí? sí, ¿Ok? Entonces ya tenemos esas limitantes, Otto Kemper, ya me acordé, sí, ¿sí? exacto, sí. Ya tenemos esos límites para el uso del diván, ¿sí? Ya está tan desestructurada, vamos a decir, la columna psíquica de este tipo de pacientes, que invitarlo al diván sería contraproducente, Desestructurarlo más, desestructurarlo sí. más. Entonces, al contrario, lo vemos de frente en frente para darle mayor estructura. Sí, ¿Sí? el contraste con, digamos, con digamos, está siempre presente esto que llamamos transferencia contra transferencia, que es aquello que el paciente deposita en el diván, en ese lienzo en blanco que Ajá, eres tú, que no ve, ajá, que él está viendo al techo, pero sabe que estás ahí y tal vez oiga tu libro de notas o etcétera, ¿no? Y cuando estoy de frente también se da el fenómeno de que yo, nada más diluido. Perdón por la interrupción, sí, pero también me sí, vino una idea. Mi hipótesis, sí, y es personal, es que Freud utilizó el diván también por sacatón, sí, ¿ok? Porque temía enfrentarse al paciente cara a cara, sobre todo en el caso de la histérica de esta, ay, ¿era Irma o era de Ana? la de, oh, Sí, sí, ajá, ¿ok? Entonces, como era una histérica bastante intensa, sí, sí. y provocaba mucho emotividad, yo digo que Freud dijo, mejor de lejitos y vamos a utilizar el diván. ¿Sí? Esa es mi hipótesis. ¿Ok? Sin embargo, a mí me llamó la atención porque en alguna ocasión, cuando estaba yo estudiando psicodrama, y había psicoanalistas ahí en el grupo, me llamaba la atención que, pues, en el psicodrama nos tocamos, digamos, ¿no? Ajá. Y estos, bueno, como que todo de lejos, como una cultura, digamos. Estoy hablando de los Sí, años sí, sí, sí. 70, 80, por ahí, ¿no?
en los 80, sí, 78, también 80, por esas fechas. Eh, y me acuerdo que yo leyendo a Peter Gay y a Ujú. algunos otros biógrafos de Freud, pues él también salía a pasear con sus pacientes Sí. del brazo y decía ellos se tocaban también, ¿no? Sí, pero fuera de Afuera. lo que él llamaba el setting terapéutico. Sí, ¿Sí? sí, Hay que ver que también tuvo un paciente, creo que fue el hombre de las ratas, si no mal recuerdo, que lo mantuvo. ¿Sí? ajá, Lo invitó a su casa y vivía con él, ajá, pero era muy diferente su comportamiento fuera de sesión. ¿Sí? ajá, ¿Ok? ¿Y qué es la transferencia? La transferencia es todos aquellos sentimientos que el paciente te pone a ti sí, a nivel emocional. ¿Sí? Y la contratransferencia exactamente es lo que te provoca que te ponga esos sentimientos. sí, lo que ¿Sí? te pasa como terapeuta a ti. Ajá. En teoría, ¿sí? En un principio, se nos decía que no había que actuar la contratransferencia. ¿Sí? Que teníamos que estar conscientes de lo que nos estaba provocando el paciente, pero la teníamos que tener controlada. En la actualidad, también ya la contratransferencia se volvió una herramienta. Sí, ¿Sí? ¿Por qué me está provocando este paciente esto? ¿Sí? Y entonces también nos ayuda a entender al sujeto. ¿Sí? Entonces, si en un momento se le tenía mucho miedo a la contratransferencia y actualmente ya no. ¿Sí? ajá. Sí, sí, esto sí, además es algo que yo también en mi ¿Mm? marco de referencia también me parece que es así, ¿no? Y ponerlo al servicio. Mi contratransferencia está al servicio del paciente. Uh -huh. Dando un giro a la conversación y un poco más a nivel personal. Yo sé que el estar en la red es un poco exponernos y a veces y pensaba yo, Más bien es de formación, porque el que pregunta soy yo. Y ahorita estoy hablando. ¿Sí? exactamente, sí. Es Y lo que. entonces, bueno, temas como un poquito más por dos preguntas, ¿no? Ajá. Una sí que es un poquito de fondo y se los pregunto y voy a preguntar a los que están conmigo charlando es, ¿cómo vives desde tu edad, desde este momento de tu existencia, con todo lo que has vivido? ¿Qué es para ti la muerte y por ende la vida? No quiero hablar del eros y tanatos de Freud, sino, pero que lo implica, pero ya personalmente para ti. Ok. Me quitaste la mitad de la respuesta, pero en fin. ¿Sí? Yo toda la vida la he visto como vida y muerte. ¿Sí? No es algo que me dé temor la muerte. ¿Sí? Es simplemente acabar un ciclo, ¿sí? De vida, ¿sí? De algo que ya gocé y viví. ¿Sí? Si me dices en este momento que es más importante, seguir viviendo. ¿Cuándo voy a morir? ¿Quién sabe? Ya me tocará. ¿Sí? Ujú. Pero tampoco es algo que me provoque miedo, me provoque terror. Soy, no sé si decirlo, agnóstico, no creyente, no me puedo ubicar en un espacio, en una clasificación única, pero no creo en el más allá, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tampoco creo que me voy a convertir en energía y me voy a convertir en parte del universo y voy a acabar siendo una estrellita que ilumine a todos los demás tampoco, ¿sí? Simplemente creo que mi historia se va a acabar, la viví, la gocé y es poner punto final a mi libro y punto. Ajá. ¿Sí? Si ya alguien, ¿sí? Descubre que hay algo hay más allá, pues ya le tocará a él describirlo. A mí ya no me tocará. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que trato? Yo vivir la vida a cada segundo, ¿sí? Y por eso te digo, soy muy inquieto. Aparte de escribir, ahorita estamos pintando en óleo, estamos haciendo muchas cosas, ¿sí? Entonces, como parte de esa actividad, ¿sí? Ok. ¿Ok? Tenemos un club de lectura en que nos peleamos y discutimos y demás, y todo, pero es parte de vivir, ¿sí? Sí. Digamos que hay incluso la muerte para ti representa un estado de vitalidad. Uh -huh. Sí, es decir, esto de tener un club de lectura, esto de pintar, etcétera, digamos, es como estar en el mundo, estar vivo y estar haciendo Uh -huh. desde el punto de vista tuyo como tú eres. Sí, sí te entiendo. Sí, sí, sí. Sí.
Y estando cerca de finalizar esta charla, eh, en este nuevo mundo, y entiendo por nuevo mundo la era de la digitalización, hacia que vamos estamos ya ahí, ¿no? Ahora todo es, bueno, pues estamos aquí Ujú. en esto. Eh, que para mí, como te explicaba hace rato, ¿no? Incluye pues bondades y, no sé, y defectos o desbondades, para inventarme yo una palabra ahora. ¿Tú qué mensaje le darías a los jóvenes? ¿Qué dirías tú en este momento en donde tienes pacientes jóvenes, pacientes adultos, etcétera? Pero especialmente, si tuvieras que darle un mensaje, no sé si la palabra es correcta, o consejo, etcétera, ¿qué dirías tú del... A ver, a mí me tocó ser joven algún día hace muchos años. Y en los años 20, yo creo que me podría definir como un caballo de carreras. ¿Sí? Sí, ¿Ok? La meta era el triunfo, ¿sí? El éxito. ¿Sí? Entre mis logros te puedo decir que fui el director de una universidad de la licenciatura más joven, ¿sí? A los 25 años ya dirigía la licenciatura en la Universidad de las Américas. Entonces era un caballo de carreras. Sí, chin, chin, chin. El éxito debe estar ya a la vuelta de la esquina y hay que luchar y hay que lograrlo. ¿Sí? ¿Es parte de la vida? Sí. Pero ¿qué le diría en estos momentos, ya a esta edad, a los jóvenes? Ok, sean un caballo de carreras, pero también disfruten la vida. Hay algo más allá que el éxito. ¿Sí? No por el éxito, no por una meta, hay que darlo todo. ¿Sí? También hay que disfrutar a lo mejor un día de flojera, ¿sí? Que yo no me lo permitía, pero ya con la experiencia te digo, sí, permítelo, no pasa nada, ¿sí? ¿Ok? ¿Me explico? sí. Sí, a veces yo he recalcado mucho esto de detenerse en el tiempo sí, y yendo con tu misma idea de cómo poder estar, cómo poder, sí, lo que las etapas del desarrollo nos dan, que es esta búsqueda Uh -huh. pero a veces perder el contacto con el ahora, el perder el contacto con, en fin, ¿no? No, yo, claro, yo lo veo y lo analizo a veces, no a veces, mucho, en función de un sistema social mundial, ¿no? Uh -huh. Desde el sistema neoliberal, capitalista, los sistemas totalitarios, los sistemas comunistas, etcétera. Pero finalmente vivimos, como dice este neurólogo Joaquín Foster, dice, vivimos en un mundo en donde nos enseñan la competición, son sus palabras, y no la colaboración. La colaboración tiene que ver con, por ejemplo, esto que estamos haciendo tú estás colaborando conmigo y yo creo que contigo en esta charla, ¿no? Uh -huh. Y no sé si quieras añadir algo más para... Pues nada más agradecerte esta invitación. Creo que es toda muy rica la plática. ¿Sí? No sé si quieras saber algo más. Eh, ajá. Hay una tercera novela que va A ver, a cuéntanos, venir que cuéntanos. se llama La Negra y el Diablo. A ¿Sí? ver, ¿nos puedes dar una probadita? Y ahí básicamente lo que se trata el libro es hablar de lo que se llamaba la perversión sexual, ¿sí? Pero más en el fondo se habla del impulso agresivo, cómo lo podemos volcar contra uno mismo, ¿sí? Ok, De tánatos, digamos. sí. Oye, digamos, y aprovechando ya que lo sacaste, esto de la sexualidad eh, sigue siendo una piedra de toque y va a seguir siendo el tabú de la humanidad. No, fíjate que no. ¿Tú lo ves? ¿Cómo lo ves ahora? Ya se está trabajando mucho. De hecho, el año pasado sacamos una colaboración con varios analistas de APM que se llama Las Agresiones. Y todo el libro se trata exactamente del impulso agresivo, que ya se está tocando muchísimo más. Sí, Freud, lógicamente, no le dio tiempo para tocarlo, pero sí se está retomando en estos últimos tiempos todo esto del impulso agresivo. Ajá. Y
vinculado al manejo o a la experiencia. Yo hablaba del tabú el tema como tal, popularmente, no sé si popularmente, es decir, en las familias, etcétera, sigue siendo Sí, sí. un Hay que misterio. comportarse bien, a los papás no se les golpea, no se les critica, no se les agrede, sigue siendo. Sí, Ajá. Y también, por ejemplo, la satanización en diferentes culturas del divorcio, la satanización digamos, de la mujer vista desde cierto ángulo, la cultura patriarcal, etcétera. Todo eso está implícito ahí, sí, ¿no? sí. Ok. Juan Antonio, te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo y que espero que nuestra audiencia se quede inquieta. Yo le voy a pedir a la audiencia, por favor, que eh, nos se suscriba. Hay un punto en donde dice suscríbete para que puedas seguir nuestras charlas. Recuerda que en cada sesión estoy con diferentes tipos de personalidades, escritores, artistas, pintores, más filósofos, científicos y también gente joven, personas que a mí me parece que creo que pueden aportar mucho, de las cuales yo puedo aprender también. Pero es muy importante que para que sigas estos conversatorios, le des dale como dicen ahora, una Like. manita, sí. Y por otro lado, ahí dice dónde suscribirse y entonces te van a estar llegando las charlas. Y si le pones campanita, bueno, entonces cada vez que llegue te van a avisar con la campanita. Muchas gracias por seguirme, por seguirnos, por estar atentos a estas pláticas. Oscar, muchísimas Es de gracias. verdad, muchas Sí. gracias.